Shalom. Y qué gusto me da el poderlos saludar nuevamente a todos ustedes y darles la más cordial bienvenida a otro boletín informativo escritural con tema muy, pero muy interesante sobre una mujer que caminó al lado de nuestro maestro Yeshua. Sí, así es. Se trata de la mujer que rompió las cadenas de la oscuridad. Pero antes de empezar, tengo que informarles que las escrituras que yo uso para todos los estudios y boletines es la versión israelita nazarena. Por eso algunos probablemente encontrarán algunas diferencias entre las traducciones de las Biblias católicas cristianas, como Reina Valera y otras más, que están muy mal traducidas y llenas de errores que solo los engañan y los hacen creer en cosas que no están en las escrituras originales. Aclarando esto, continuemos. En el vasto escenario de la historia de Yeshua, Miriam de Magdala destaca como una figura cuya vida es testimonio de la redención divina. Lejos de ser una simple seguidora, ella fue una mujer marcada por el pasado, pero transformada por el poder inmenso de la luz de nuestro Maestro Yeshua. Su historia es un recordatorio de que, sin importar cuán profunda sea la oscuridad, la gracia de Yahweh Elohim tiene el poder de liberar, restaurar y convertir el dolor en propósito. Miriam no solo fue testigo de la resurrección de Yeshua, ella misma fue resucitada de su propia muerte espiritual. Su transformación de ser una mujer poseída por demonios a una ferviente seguidora de la verdad nos desafía a cuestionar nuestra propia caminata en la senda de la fe. ¿Estamos dispuestos a abrazar la luz sin importar el costo? Este boletín no solo revela la vida de una mujer del pasado, sino que nos invita a descubrir nuestra propia transformación y la poderosa obra de Yeshua, nuestro Maestro, en cada uno de nosotros. El nombre verdadero de María Magdalena en hebreo probablemente era Miriam de Magdala. Miriam es la forma hebrea de María. Magdala era una aldea junto al mar de Galilea, de donde se cree que ella era originaria. Por eso en las escrituras se le menciona como Miriam de Magdala, lo que con el tiempo en griego se tradujo como María Magdalene y en español como María Magdalena, quien es una de las figuras más enigmáticas de los primeros creyentes. A lo largo de los siglos ha sido reducida a una imagen superficial de pecadora arrepentida o seguidora de Yeshua. Pero el Evangelio de María, un texto, ojo con esto, ¿ok? Es un texto apócrifo, encontrado en el siglo XIX, revela una visión completamente diferente de ella. Este evangelio presenta a María como una líder espiritual y la receptora de un conocimiento profundo que otros discípulos no entendían. El texto refleja no solo la relación única de María con Yeshua, sino también una visión de los seguidores del Maestro que estaba más cerca del gnosticismo que de las enseñanzas tradicionales que conocemos hoy. Pero antes de seguir adelante, vamos a ver qué es el gnosticismo. ¿Tienen alguna idea? El gnosticismo es un sistema de creencias que surgió en los primeros siglos después de Yeshua y que se caracteriza por su enfoque en el conocimiento secreto, o sea, la gnosis, como el medio de salvación. Sus seguidores creían que el mundo material era obra de un demiurgo, o sea, un ser inferior y corrupto, y que el verdadero creador era un ser supremo desconocido. Estas son las características principales del gnosticismo. El dualismo. Enseñaban que el mundo material es malo y el mundo espiritual es bueno. La salvación por conocimiento. Creían que la liberación del alma venía a través de un conocimiento oculto y no por fe ni obediencia a Yahweh. Ojo con eso. Rechazo del Elohim del Antiguo Testamento o del Tanakh. Decían que el Elohim de Israel era el demiurgo y no el verdadero Elohim. La distorsión de Yahshua.
Algunos grupos gnósticos lo veían como un ser puramente espiritual, que no tenía un cuerpo real, negando su sacrificio y su resurrección. El gnosticismo, se me traba aquí, hasta parece palabra francesa, el gnosticismo influyó en muchas sectas y herejías dentro de las primeras comunidades de creyentes. Sus ideas fueron combatidas por los emisarios, por los discípulos, quienes enfatizaron la verdad revelada por Yahweh y no conocimientos secretos de origen humano. Shaul Pablo advirtió contra este tipo de enseñanzas en el libro de Colosillim, Colosenses 2.8, que dice: miren que nadie los haga su presa mediante la filosofía y vana falsedad, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según el Mashiach. Vamos a ver esto más detenidamente para poder tener un mejor conocimiento de lo que estamos estudiando. Miren que nadie los haga su presa. En las otras Biblias dicen, miren que nadie los engañe, algo así. La escritura que yo uso, la versión israelita nazarena, lo dice así. Miren que nadie los haga su presa. Ok. Esto implica que hay personas que intentan capturar espiritualmente a los creyentes con enseñanzas falsas, alejándolos de la verdad de Yahweh Elohim. Ahora, mediante la filosofía y vana falsedad. Filosofía. Aquí se refiere a un sistema de pensamiento humano que no tiene su base en la revelación de Yahweh. Vana falsedad. Indica que esas enseñanzas pueden parecer sabias o profundas, pero en realidad son vacías y sin valor espiritual, según la tradición de los hombres. Esto se refiere a doctrinas y costumbres establecidas por los hombres que han reemplazado la verdad de Yahweh. Creo que hay más de 10,000 religiones y más de 45,000 denominaciones cristianas en el mundo, para que se den cuenta. Nuestro maestro Yeshua condenó este tipo de tradiciones en el libro de Marcos 7 al 8. Esta frase enfatiza que estas enseñanzas están basadas en el sistema mundano y no en la sabiduría celestial. Los principios elementales del mundo pueden referirse a ideologías, filosofías, reglas y rituales que no tienen fundamento en la Torah de Yahweh Elohim. ¿Y qué más dice? Y no según el Mashiach. Todo lo que se aparte de la enseñanza y ejemplo de nuestro maestro Yeshua no tiene valor para la vida eterna. Él es la única verdad que debemos seguir. Shaul o Pablo advierte que hay muchas filosofías y tradiciones humanas que parecen sabias, pero son engañosas y pueden apartar a las personas de la verdad revelada por Yahweh Elohim. Solo la enseñanza de Yeshua HaMashiach es la que debemos seguir, sin añadir interpretaciones humanas o reglas mundanas. ¿Se está entendiendo? Porque todas esas religiones y denominaciones es lo que tienen, sus reglas humanas, sus doctrinas de hombres, vamos. El contexto histórico del gnosticismo y la exclusión de los evangelios apócrifos. En los primeros siglos de los seguidores del Mashiach, surgieron varios textos que no fueron incluidos en el canon de las escrituras hebreas, muchos de ellos debido a sus enseñanzas que se apartaban de la doctrina oficial. Entre estos textos, el llamado Evangelio de María es uno de los más destacados. Este evangelio es un ejemplo claro del pensamiento gnóstico, una corriente filosófica y religiosa que ponía énfasis en el conocimiento espiritual, en la gnosis, como el medio para alcanzar la salvación, en contraste con la salvación a través de la fe o las obras externas, como lo enseñaba la Keilah primitiva. El gnosticismo veía el mundo material como una prisión del alma, y la única manera de liberarse de esta prisión era a través del conocimiento secreto que los elegidos podían recibir de lo alto. ¿Se acuerdan que la palabra dice, pide sabiduría de lo alto y se te dará? Bueno, aquí lo está confirmando. Ahora algo muy importante. Este conocimiento no era para todos,
sino para aquellos que estaban dispuestos a recibirlo y comprenderlo profundamente. Nada de que levanta las manos y vas a hacer salvo y que repite esto. No, nada. Son payasadas. La escritura es seria. Yo siempre les he dicho que te estás jugando el pase a la eternidad, ya sea al castigo eterno o a la gloria eterna. ¿Okay? El Evangelio de María refleja estos temas al presentar a María como una portadora de sabiduría, que entiende las enseñanzas espirituales del Maestro Yeshua de una manera que otros no lo hacen. En los textos gnósticos, el acceso a la verdad espiritual no está determinado por el linaje, el género o el poder externo, sino por una revelación interna que trasciende las normas tradicionales. María Magdalena es presentada como líder espiritual. En el Evangelio de María, la figura de María Magdalena no es solo una seguidora de Yeshua, sino una líder espiritual que tiene acceso directo al conocimiento divino. Ella no solo presencia la resurrección de Yeshua, sino que también recibe revelaciones profundas de él que le permiten comprender el verdadero significado de su mensaje. La escena principal del Evangelio presenta a María hablando a los discípulos después de que Yeshua había resucitado. A pesar de ser mujer y en una cultura patriarcal, donde las mujeres tenían pocos derechos y voz, María es una fuente de sabiduría para los demás discípulos. Esto crea tensiones, especialmente con Kefá, con Pedro, quien duda de su autoridad y conocimiento. El Evangelio enfatiza que la salvación no se encuentra en las obras externas, sino en el conocimiento interno y la transformación del alma. El proceso de alcanzar la salvación implica superar las dificultades del alma, como el deseo material, el miedo y algo muy importante, y la ignorancia. El alma debe purificarse a través del conocimiento espiritual, lo que libera a la persona de la esclavitud de lo material y la lleva a una comunión directa con lo divino. Esto se refleja en el pasaje de Mateo 11, 25 al 27, que dice: en aquella ocasión, Yeshua respondió y dijo: te alabo, Padre, Elohim del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí Yeshua enfatiza que el conocimiento divino no se encuentra en los sabios del mundo, sino en aquellos con un corazón humilde y receptivo. Este principio se refleja en el Evangelio de María, donde el verdadero conocimiento no es accesible a todos, sino solo a aquellos que tienen un corazón dispuesto a escuchar y ser transformados espiritualmente. Ahora, tenemos que entender que la purificación del alma va más allá de lo material. Ojo. En el Evangelio de María, el proceso de salvación es representado como un viaje hacia la purificación del alma. El texto habla de las dificultades que el alma debe superar para llegar a la perfección espiritual, un proceso que es similar al concepto de refinamiento por el fuego que aparece en las Escrituras como en Kefá Aleph en 1 de Pedro 1, 6 al 7, en lo cual se regocijan, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de su fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la revelación de Yeshua, el Mashiach. Al igual que en este pasaje, el Evangelio de María enseña que el alma debe pasar por pruebas espirituales para ser purificada. Tenemos que entender correctamente que estas pruebas no son solo para sufrir, sino para refinar la fe y el conocimiento del alma, lo que lleva finalmente a la salvación. Una de las enseñanzas más revolucionarias del Evangelio de María es la representación de María Magdalena como una líder espiritual de primer orden. Esto desafía la visión tradicional de que las mujeres debían estar subordinadas a los hombres en la comunidad de creyentes. El Evangelio muestra que, en el plano espiritual, no hay diferencias entre géneros.
Todos pueden recibir el conocimiento divino si están dispuestos a escuchar y aprender. Shaul Pablo en Galatillim Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en el Mashiach Yeshua. Este versículo refleja la visión de igualdad en el reino de Yahweh, un reino donde todos los creyentes tienen el mismo acceso al conocimiento espiritual, sin importar su género o estatus social. Fíjense qué importante. En el Evangelio de María, María Magdalena ocupa un lugar central en la transmisión de este conocimiento, mostrando que las mujeres también pueden ser líderes y maestras en la fe. En conclusión, vemos el legado de María Magdalena y el camino hacia la transformación espiritual. El Evangelio de María nos invita a mirar más allá de las interpretaciones tradicionales y a descubrir una visión más profunda y espiritual de la Keilah primitiva. Pero ojo, recuerden, esto es apócrifo, ¿ok? Bueno, María Magdalena no solo es una figura importante como seguidora de Yeshua, sino como una portadora de sabiduría y líder espiritual, que transmite un conocimiento divino que trasciende las limitaciones externas de género, estatus social y normas religiosas. Este evangelio nos enseña que la verdadera salvación y transformación espiritual proviene del conocimiento interior y la purificación del alma. María nos muestra que el camino hacia lo divino no está determinado por las obras externas, sino por el profundo deseo de buscar la verdad, superar las pruebas del alma y alcanzar la sabiduría divina. El Evangelio de María continúa siendo una fuerte inspiración para aquellos que buscan comprender la relación espiritual directa con lo divino y que desean trascender las limitaciones de las normas religiosas humanas. Nos llama a un camino de transformación que nos conduce a la verdadera salvación, lejos de lo material y cercano a la luz de la revelación divina. En conclusión, vemos una vida transformada y un testimonio eterno. Miriam de Magdala no fue una simple seguidora de Yeshua, fue un testigo vivo del poder transformador de Yahweh Elohim, de una vida marcada por la opresión. Fue restaurada para convertirse en una fiel discípula presente en los momentos más cruciales de la historia del Mashiach. Su testimonio nos recuerda que no importa cuán oscura sea la tormenta, la luz de la verdad siempre prevalece. Así como ella se aferró a Yeshua hasta el final, cada uno de nosotros está llamado a vivir con la misma determinación y fidelidad. Su historia no es solo un relato del pasado, sino una invitación para que hoy decidamos caminar en la verdadera libertad que solo Yahweh Elohim puede dar. La pregunta es, ¿nos atreveremos a seguir su ejemplo sin miedo, con fe inquebrantable y con los ojos puestos en el reino venidero? Como siempre les digo, que la decisión es solo tuya y de nadie más, ¿ok? Que el shalom y las bendiciones de nuestro Padre Santo Yahweh Elohim estén siempre en sus hogares y en sus corazones, en Yeshua HaMashiach, nuestro Maestro y Salvador de nuestras vidas. Cuídense mucho y nos vemos pronto en otro boletín informativo escritural. Shalom.